Hola, bienvenidos a la clase número 8 de Epistemología de las Ciencias Sociales. Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo las relaciones que hubo que hay entre diferentes países y los sucesos que estas cuestiones producían, ¿no? Estos actos políticos entre naciones tienen consecuencias y algunos se pueden prever en el desarrollo de diferentes campos teóricos y los discursos que van lineando estas cuestiones. Pero paremos un momento acá y, y pensemos, desnaturalicemos por un segundo la forma de organización social existente. Pensemos la siguiente cuestión, ¿no? ¿Es posible vivir, por ejemplo, sin Estado, ¿no? ¿Cómo describirían ustedes la vida de los sujetos, ¿no? Antes del Estado-Nación que, que conocemos, ¿no? Este tipo de Estado que conocemos. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que la escuela, ¿no? Es un dispositivo creado, la escuela como la conocemos hoy, es un invento por excelencia de la modernidad? Bueno, estas son preguntas, algunas preguntas disparadoras que nos podemos hacer para pensar, tomarnos un tiempo y desnaturalizar esta forma de organización social existente y pensar cómo podríamos vivir, ¿no? Cómo serían las formas de vida en otras formas de organización. Pensemos que en la clase de hoy vamos a ver al Estado, ¿no? Como una construcción histórica. Así que no, creo que ya les di bastantes datos como para que ustedes lo vayan pensando y repensando esta desnaturalización. Y bueno, démonos un minuto para poder describir, ¿no? Entre dos compañeros o cuatro podemos hacer un grupo y, y hacemos una apuesta en común. La misma va a haber un foro donde ustedes van a poder subir algunas respuestas. Pero bueno, después de terminar con esto, vamos a pasar al autor de hoy, que que vamos a ver, vamos a ver un autor que se llama, no me sale la pronunciación, pero es Morgenthau, ¿no? Que fue un abogado judío alemán, que se basó básicamente en el estudio de la en materia de relaciones internacionales. Eh, Él planteó la teoría del realismo clásico, ¿no? ¿Qué sería el realismo clásico? Bueno, el realismo clásico lo podríamos describir básicamente en las siguientes premisas, ¿no? La historia es cíclica, ¿no? La expresión de las conductas humanas es una expresión puramente política. Hay una diferencia, por ejemplo, entre la política internacional y la política doméstica, que sería la nacional, ¿no? La política también sería, por ejemplo, una lucha por el poder, ¿no? La capacidad militar y las alianzas son claves, ¿no? Para salvaguardar algunos intereses de algunos países, ¿no? En el marco de estas pujas internacionales. El autointerés predomina también sobre la cuestión moral. Bueno, son varios ítems de estas premisas, ¿no? Que podrían describir la corriente del realismo clásico. El realismo clásico va a tomar como eje central la cuestión del Estado, ¿no? El Estado va a tener un carácter de acción racional, ¿no? Se va a marcar dentro de la lógica racional. Eh, yo quiero leer una cosita, ¿no? Dice, el realismo clásico tomó como actor fundamental al Estado-Nación, ¿no? Esta corriente lo describió como un acto racional y que además puso dos ejes fundamentales, ¿no? Como las relaciones internacionales como conflicto, ¿no? Y un transicionalismo y una dependencia. Entonces, tenemos tres ejes fundamentales para trabajar. Primero es el Estado como un actor racional, ¿no?
El segundo es las relaciones internacionales como conflictos. Y la tercera vendría a ser el transicionalismo o la dependencia. Lo que vendría a ser cuando se habla del Estado como actor racional, hablamos de un estatocentrismo, ¿no? ¿Qué significa este estatocentrismo? Que el Estado es el actor por excelencia en materias de sistemas de relaciones internacionales. Va a ser la unidad que se maneje dentro de la globalidad, ¿no? Como actor que se funda, que relaciones con otros, y producen diferentes sucesos históricos. Según Vázquez, ¿no? Hay dos factores, ¿no? El Estado-Nación como el único actor, ¿no? Y el Estado como una construcción histórica, ¿no? Voy a leer estas palabras que dicen tal cual del autor. Dice, el Estado es un actor dentro del medio que sería el sistema de relaciones, ¿no? El Estado como una forma histórica en el ejercicio de las relaciones internacionales. Esta posición estatocentrista, ¿no? de la historia nos marca que el Estado vendría a ser una construcción que se dio a lo largo del tiempo y puede variar. Por eso, en la actividad inicial, nosotros nos proponemos pensar, vivir, ¿cómo sería vivir por fuera de este tipo de organización, ¿no? Entonces, se va a ir dando un doble juego, ¿no? Que es esta cuestión de los intereses nacionales y el acomodamiento mundial a esta anarquía que describe o que se da en el marco de las relaciones internacionales. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ver en los últimos años, en los últimos 20 años, ¿no? de la política regional, después de haber sufrido en la década de los 90 las políticas neoliberales, y con todo lo que eso influye, ¿no? con todo lo que eso produjo, ¿no? O sea, la caída de redes simbólicas que había producido el Estado-Nación, el rompimiento de lazos, la dispersión regional, ¿no? Si bien hubo intentos como el Mercosur, pero no fueron tan fuertes como cuando en estos últimos 20 años los gobiernos populares pudieron recuperar esa cuestión, ¿no? Y se organizaron frente a los diferentes las diferentes naciones, ¿no? Naciones que de alguna forma u otra venían, ¿no? por los intereses de la región. Entendemos que en realidad lo internacional es la lucha por el poder, ¿no? Y el estudio realmente de las relaciones internacionales es el estudio de la política, ¿no? en materia de relaciones internacionales. Volviendo al tema del Estado como una acción racional, ¿no? Podemos decir que el Estado está en uso permanente tanto de su lógica interna como externa. ¿Y de qué se basa esa lógica? En el interés nacional. La política internacional se basa básicamente en esto, en el interés nacional, porque es el interés nacional justamente lo que va a configurar lo que va a pasar afuera. Un ejemplo claro es esta cuestión de el ANASUR. Los gobiernos populares pudieron estabilizar la cuestión social, económica y política dentro de un país y pudiendo tener esa estabilización, pudieron armar una cuestión regional que, si bien ya había antecedentes, como por ejemplo el no al ALCA y bueno, varios sucesos internacionales más de la región, se pudo concretar en esa unión. Pero fue necesario primeramente aunar esos intereses nacionales que armaron que armaron posteriormente una lógica regional, ¿no? ¿Podemos hablar acá de conflictos internacionales? Sí, podemos hablar.
Pero tenemos que decir antes que el Estado-Nación se vuelve obsoleto frente a materias y quehaceres, eh, quehaceres internacionales, como por ejemplo lo es el desarrollo nuclear, ¿no? El desarrollo nuclear es algo que pone en amenaza, ¿no?, algunas cuestiones de la Organización Mundial, como lo fue en su momento la Guerra Fría. Si bien ahora no hay ese tipo de desarrollos, pero sí estamos bajo la amenaza de otros tipos de cuestiones como las corporaciones, ¿no? La caída justamente del Estado-Nación, el avance de, de esta ideología neoliberal que irrumpe con esta forma de organización estatal. Por eso volvemos a decir que el Estado, ¿no?, tiene es una construcción histórica. Eh, parafraseando, parafraseando al autor, podemos decir que el Estado Nacional en sí es un producto de la historia y como tal está destinado a dejar paso con el tiempo a otras formas de organización política. Cuando el Estado Nacional haya sido reemplazado por otra forma de organización política, la política exterior deberá proteger en ese caso el interés de la supervivencia de la nueva organización. Entonces, cuando hablamos de conflictos, cuando tomamos el conflicto en las relaciones internacionales, ¿no?, tenemos que decir que se componen de dos características fundamentales: la multiplicidad, ¿no?, de unidades y los antagonismos de estas unidades. El autor va a describir que este marco internacional tiene como un carácter hobbesiano, o sea, no hay un orden político estable, ¿no? Para el realismo clásico, hay una clara diferencia entre la política interior y la política exterior, justamente por esto, porque en la política interior, ¿no?, la centralidad del poder lo que logra es dar un orden posible y establecer una cierta paz, ¿no?, entre las partes, obviamente con todo lo que con todas lo que eso implica, ¿no?, el uso de todas las herramientas que tenga el Estado-Nación para garantizar esa paz. No sé, o sea, no podría decir si eso que utiliza cada región está bien o está mal, pero sí sabemos que de alguna forma mantiene esa lógica interna. Y la lógica externa justamente se enmarca dentro de un carácter totalmente anárquico, digamos, ¿no? Que hay en varios lugares del mundo. Bueno, como dijimos recién, por ejemplo, el ANASUR es una forma, ¿no?, regional de dar un encuadre, una organización a ese carácter anárquico de las relaciones internacionales. El Estado, como dijimos, asegura, ¿no?, la paz de un territorio determinado. Y es importante esto, digamos, si esto no pasara, quedarían legados a un estado de la escena anárquica internacional, ¿no? Y la guerra sería justamente de cada hombre contra cada hombre. Por eso es preciso que los estados cuenten con esta centralización, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina. En la Argentina, en un momento histórico entre unitarios y federales, ¿no? Cuando los unitarios pretendían, por ejemplo, armar de ciertos lugares territorios que no dependan, ¿no?, de una centralización del poder, digamos, a nivel país, ¿no?, sino que, por ejemplo, cada país, cada provincia se gobernara, ¿no?, a sí misma, desligada de otra provincia, como si fueran un montón de repúblicas que limitan una con la otra. En cambio, la centralización del poder, ¿no?, respetando siempre la autonomía de los lugares a través de la federalización, que uno puede decir, bueno, puede ser así, puede ser no,
cada uno tendrá su postura, pero la realidad es que hay una unión, ¿no? Y hay una centralización de poder que se centraliza básicamente en Buenos Aires, respetando la autonomía de los lugares, que da paso a un posible anudamiento, ¿no? Y que no se logre esa división, ¿no? Por eso, bueno, hablando justamente de este ejemplo, podemos decir que la política internacional, ¿no? Es una política de lucha por el poder, porque había intereses extranjeros que querían que la conformación del territorio quedara de esa forma, ¿no? Uno puede estar a favor o en contra de muchas cuestiones históricas, pero nadie puede negar la incidencia del Imperio Británico en la separación de la banda oriental con la Confederación Argentina, y así muchos sucesos más. Y después hablamos de la centralización del poder, ¿no? La centralización del poder tiene que ver justamente con aunar, ¿no? Aunar criterio en la obtención del poder como objetivo único de la acción política, ¿no? Este análisis que propone el realismo clásico es que el estudio internacional sea, ¿no?, el estudio político de lo internacional. Digamos, básicamente se va a componer de tres factores. Estos tres factores, que son importantes destacar, se basan en la naturaleza humana, ¿no?, en la estructura interna de los estados y, como repetimos anteriormente, en la anarquía internacional. Vamos a dejar como una actividad de cierre una frase del Manifiesto Comunista. Si bien quiero destacar esto porque el Manifiesto Comunista justamente, si bien no habla específicamente de las relaciones internacionales, pero sí se puede ver cómo la burguesía ha cambiado las formas de relacionarse, ¿no? Ha cambiado algunas formas de contrato social y ha dado apertura al paso de la modernidad, a los modos de producción modernos como los conocemos. Se ha metido por todo paso de territorio mundial y ha configurado el globo como hoy en día está. Y en esta actividad, ¿no?, vamos a proponerles que analicen esta frase del Manifiesto Comunista. Si quieren leerlo, nos vamos a dejarlo como bibliografía optativa, y puedan hacer un análisis fuerte con respecto al desarrollo de estos ejes que hoy trabajamos en el marco de las relaciones internacionales. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos estamos viendo en el próximo encuentro. Saludos.